hacer una oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este momento. Señor, las palabras de Pablo cobran un sentido tan vívido en estos momentos, Señor, cuando Él dijo: ¿quién es suficiente para estas cosas? Y esa es la realidad para cada uno de nosotros. Esa es la realidad en mi vida en este momento. Como cantábamos recién, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte, Señor. Yo ruego que en tu gracia tú seas hablando por medio de tu palabra y suplas toda la necesidad que necesito en este momento para compartir tu palabra, Señor. Que nos puedas hablar a cada uno conforme a lo que tu voluntad quiera en nuestros corazones, y que podamos ser transformados, Señor, por medio de tu palabra para poder vivir conforme a tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Hoy vamos a estar dando parte del capítulo 6 de Mateo, pero antes de enfocarnos en esos versículos que son capítulo 6, versículos 19 al 21, me gustaría hablar un poco del contexto de la sección que nos encontramos acá en el Evangelio de Mateo. Capítulo 6 está dentro de una sección que comienza en el capítulo 5 y va hasta el capítulo 7 inclusive, que es conocido como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es una serie de enseñanzas de nuestro Señor hacia sus discípulos, que describen por un lado el reino de Dios y por otro lado describe la vida de aquellos que pertenecen a este reino. Y el término reino de Dios principalmente se refiere al gobierno que tiene nuestro Señor, un gobierno supremo, un gobierno soberano, que se encuentra en la esfera de la salvación de cada uno de nosotros. No es un gobierno, es un reino eterno, y es un reino que abarca la esfera de la salvación tanto presente como futura, la salvación que se manifestará y que todos nosotros estamos esperando. Y es importante tener presente que esta serie de enseñanza va dirigida a sus discípulos, porque si vemos, y si quieren acompañarme al capítulo 5, versículo 1, comienza así. Dice: y cuando vio las multitudes, Jesús viendo las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lucas, en el paralelo a esto, dice que Jesús volviendo la vista hacia sus discípulos, les empezó a enseñar con su boca. Por lo tanto, tenemos ahí las multitudes que estaban escuchando, pero Jesús se dirige a sus discípulos teniendo obviamente presente las multitudes, porque cuando termina el Sermón del Monte, la palabra del Señor dice que las multitudes se maravillaban de la enseñanza de Cristo, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Por lo tanto, las multitudes estaban escuchando, pero Cristo había fijado la mirada en sus discípulos y les enseñaba. Por lo tanto, esta sección o esta serie de enseñanzas es de vital importancia para cada uno de nosotros. Pero quisiera decir algo. Es de vital importancia, pero no para verlo como un camino de méritos y reglas a cumplir,
Porque primero, si fuera así, ninguno de nosotros entonces perteneceríamos al reino de los cielos. Porque el estándar que va a fijar nuestro Señor aquí es inalcanzable para cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de nuestro Señor. Por eso más adelante el Señor dice que la justicia del reino de los cielos, de aquellos que pertenecen al reino de los cielos, debe superar, debe ser más grande que la justicia de los escribas y fariseos. En ese tiempo los escribas y fariseos eran la elite, por así decirlo, de lo espiritual. La gente veía a ellos y pensaban que ellos eran las personas más espirituales que existían en ese tiempo. Pero nuestro Señor eleva ese estándar. Por lo tanto, tenemos que tener presente de que esto no es la manera correcta de verlo, no es como reglas de ética y moral que nosotros debemos cumplir. Primeramente por ese motivo, de que ninguno de nosotros entonces sería aprobado para pertenecer a este reino. Pero segundo, si lo vemos de esta manera, y si vemos nuestra vida de esta manera, inevitablemente vamos a creer en un evangelio principalmente de obras y de autosuperación, de superación personal, de superación de mi persona. Y eso no tiene nada que ver con el evangelio bíblico, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que sin duda conlleva una ética y una moral, pero que no se basa en eso, sino se basa en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, habiendo dicho esto, vamos a ir metiéndonos en estos versículos. Estamos, como le dije, en el capítulo 6, y este capítulo 6 se puede dividir en dos temas principales. Versículo 1 al 18 de la vida espiritual en el reino. En esa sección Cristo enseña a sus discípulos que la vida espiritual debe vivirse bajo la perspectiva en cómo Dios la ve. Y Dios ve en lo secreto. Y la segunda parte o el segundo tema en el que se puede dividir este capítulo van desde el versículo 19 al 34. Que Cristo enseña nuestra vida espiritual, pero aquí en este mundo físico. En esta sección, Cristo enseña y advierte a sus discípulos sobre el peligro de la avaricia y el materialismo, que van desde el versículo 19 al 24. Y por otro lado, enseña la preocupación y la ansiedad que surgen de vivir de las prioridades y necesidades de este mundo. Así que antes de comenzar me gustaría que leamos los versículos 19 al 24 de corrido y enfocarnos con la ayuda de Dios en los versículos 19 al 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. Versículo 19: No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Versículo 21: Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Versículo 24: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, hermano, antes de empezar, como hablábamos con Colby en la semana, esto es como Colby compartía hace unos domingos, ¿no? Es como saltar en un charquito de agua. Uno se siente impotente en ese sentido de que hay tanto en lo cual podríamos hablar y tanto abanico para poder hablar de este tema, que espero que Dios me ayude a poder tener un hilo
pero quisiera decirle que esto es muy profundo, pero con la ayuda de Dios poder decir algunos pensamientos que estuve meditando en esta semana. Y antes de comenzar con el versículo 19 me gustaría sentar algunas bases para entender un poco lo que Cristo está enseñando aquí. Nosotros vemos en la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males, como dice 1 Timoteo 6:10. Y hay claras evidencias a lo largo de la Escritura de las consecuencias que trae el vivir para ellas, para las riquezas de este mundo. Sin embargo, hermanos, aunque eso es verdad, no podemos decir que las riquezas o los bienes en sí mismos sean un mal para nosotros, porque también vemos en la Escritura que el Señor nos habla acerca de que un hombre debe proveer para su familia. Están en la misma carta de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:8. También nos habla de que seamos diligentes en nuestro trabajo y de que tengamos en mente la provisión a futuro. Eso lo podemos ver en Proverbios 6, en Proverbios capítulo 10. También vemos en 1 Timoteo 6:17 que es Dios quien nos da todas las cosas y Él nos las da para que las disfrutemos. Por lo tanto, decir que las riquezas y los bienes de este mundo en sí son malos sería un error. El problema, y lo que Cristo está enseñando aquí, no es acerca de no tener bienes ni riquezas, sino nuestra actitud frente a ellas. Job, por ejemplo, pastor siempre, o muy seguido, cita este libro, pero ustedes ya conocen, Job era un hombre que tenía muchos bienes, muchas posesiones, muchas riquezas, y él, en la soberanía y providencia del Señor, bueno, pasa todo lo que sabemos, aflicciones, sufrimientos, pérdidas, no solamente materiales, sino de sus hijos. Pero al final del libro vemos qué es lo que hace Dios con la vida de Job. Y vemos que no solamente le restituye lo que tenía, sino que capítulo 42 dice que Job terminó con el doble de lo que tenía, aún los bienes materiales. Por lo tanto, esta enseñanza no la debemos ver principalmente como no poseer bienes o riquezas de este mundo, sino más bien que los bienes y la riqueza de este mundo no nos posean a nosotros. Y hay una gran diferencia en eso. Así que vamos a comenzar por el capítulo 19. El Señor dice: no os acumuléis tesoros en la tierra. La palabra tesoros apunta a un lugar de depósito, donde nosotros acumulamos allí todo lo que tiene un gran valor para nuestro corazón, un gran valor para nuestra vida. Eso es el énfasis que tiene la palabra tesoro, ¿no? Pero el Señor dice: no os acumuléis tesoros en la tierra. Tesoros terrenales, por lo tanto, debemos verlo como aquellas cosas que tienen un gran valor para nosotros, pero que la atesoramos en este mundo. Son aquellas cosas que nosotros más valoramos, pero que encuentran su fin en este mundo. Sean oro o plata, sean cosas tangibles como el oro o la plata, o sean cosas intangibles como el reconocimiento, como la popularidad, como la fama. Eso es a lo que se refiere nuestro Señor con tesoros terrenales. Y las riquezas para los judíos, tengamos presente que el Señor en esta sección le está hablando a la mayoría de la audiencia, eran judíos, y en ese tiempo la riqueza de los judíos se basaba, por ejemplo, en la ropa, en los cambios de ropa ostentosas, en tener vestimenta ostentosas, en tener bienes como por ejemplo tierras, comida, aceites y también obviamente oro y plata. Eso es tremendo, porque cuando uno piensa en la ropa, hoy quizás pensamos en eso como algo muy normal, pero en ese tiempo la ropa era algo
muy codiciado. Y cuando uno veía a alguien vestido con ropa ostentosa, era como alguien a quien respetar, alguien que tenía un estatus dentro de la sociedad. Eso pasaba con los fariseos, cómo se vestían ellos. Pero hoy podemos pensar en las riquezas en la riqueza de este mundo como el oro, la plata, tener muchos autos. Pero si vemos la profundidad de las palabras de nuestro Señor, vemos cómo la ropa puede ser un punto en donde nuestro corazón esté acumulando para este mundo. Y la razón que da nuestro Señor nos va a ayudar a entender este punto. Dice, donde la polilla y la rumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. La polilla es un insecto que deja sus huevos en la tela de nuestra ropa. Y poco a poco la polilla va comiendo y destruyendo nuestra ropa. Pero es interesante el obrar que Dios le dio a la polilla, porque la polilla, si nos ponemos a pensar, no come la ropa que generalmente usamos. La polilla tiende a hacer sus nidos y a empezar a destruir la ropa que está almacenada, que está atesorada, que por algún motivo u otro las tenemos ahí. Cambiamos detalle muy seguido, pero muchas veces seguimos teniendo ahí esa ropa, pensando que por ahí vamos a volver a ese talle, pensando que por ahí me salió muy caro, lo tengo que usar en algún momento. Y ese es el punto al que se está refiriendo nuestro Señor, de cómo atesoramos, de cómo vamos almacenando cosas que en este mundo están expuestas a perecer. Por ejemplo, como la polilla, por ejemplo, como la rumbre, que era un hongo que se comía los alimentos, de la misma manera que la polilla, aquellos alimentos almacenados, aquellos alimentos que estaban sin usar como cereales o distintas plantas, ese hongo iba comiendo todas esas comidas. Y es importante tener esto presente porque cuando nuestro Señor le está hablando esto a sus discípulos, ellos tienen en mente todas estas cosas. En esa sociedad se tendía a acumular estas cosas, ropa, comida, como provisión a futuro, como teniendo una confianza en ellas. Pero el Señor viene ahora y le está diciendo que es inútil guardar todo eso, almacenar todo eso en este mundo y tener la confianza en ellas, sabiendo que tarde o temprano todo eso puede desaparecer de un momento a otro. Bueno, los ladrones, no hace falta que les explique, tendemos a guardar cosas en este mundo. Y los ladrones penetran y roban. Los ladrones pueden entrar a tu casa, robarte todo eso que vos tenés almacenado como tu tesoro en este mundo. Así que, hermanos, el primer punto que debemos tener presente con todo esto es que es inútil y necio hacer tesoros en este mundo cuando todo está expuesto a perecer de un momento a otro. Todo tiene fecha de vencimiento en este mundo, aún nuestra propia vida. Podemos confiar, como dije anteriormente, en cosas tangibles que se vean, pero también podemos depositar nuestra confianza en algo que no se ve, como nuestro reconocimiento, nuestro honor, nuestras habilidades. Hermanos, todo eso de un momento a otro puede no estar. Por un accidente, por una enfermedad, todo eso puede no estar. Y nuestro Señor aquí nos está diciendo que es inútil depositar nuestros tesoros en estas cosas terrenales cuando de un momento a otro desaparecerán. Y versículo 20 da un contraste acerca de los tesoros en la tierra. Versículo 20 dice: si no acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Si vemos aquí estos dos versículos, hay un claro contraste que nuestro Señor hace entre tesoros terrenales y tesoros celestiales. Podemos ver a los tesoros terrenales como pasajeros, como cambiantes, como inseguros, y el Señor habla acerca de tesoros celestiales que son eternos, que son seguros y que son inmutables. Así que, ¿a qué se refiere nuestro Señor con tesoros
celestiales. Podemos hablar mucho de todo esto, pero para decir algo cortito, los tesoros celestiales, los tesoros eternos, es todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, si somos de Él. Es todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Un reino inconmovible, un reino seguro, un reino eterno. Y nuestro Señor le está diciendo a sus discípulos que todo lo que se deposite allí será de la misma esencia. Será de la misma esencia. Será seguro, será eterno, será inmutable. Todo lo que nosotros depositemos allí será de la misma esencia que el reino de los cielos. Ahora, tenemos que pensar que el hacer tesoros en el cielo no está apuntando a buscar estar en Cristo, no está apuntando a ser conocidos por Él, no está apuntando a estar sentados en lugares celestiales como si fuera una carrera que tenemos que hacer para lograr eso, porque eso no es verdad. Como nos habla Efesios 1 y 2, eso ya está hecho. Efesios 1 y 2, Pablo, cuando despliega todo lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, él dice que Dios nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso ya está hecho. Y no lo hemos obrado nosotros, es Dios quien lo obró por nosotros, por medio de la persona y obra de Cristo. La palabra de Dios dice que fue Él quien nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros estamos en el reino eterno, pero ahora, hermanos, Dios no nos ha dado solamente lo eterno, también nos da lo temporal cada día, con el propósito de que lo invirtamos en lo eterno y no en esta tierra, no en lo temporal. Ese es el punto. Y Pablo en Colosenses, como leía Augusto hoy, en Colosenses 3, capítulo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice: poned la mira, y tengan presente esta palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo se está refiriendo aquí a que si realmente Dios ha hecho esa obra en nosotros, de habernos muerto y habernos resucitado en Cristo, entonces busquemos las cosas donde está Cristo. Poniendo, y Pablo utiliza esto, ¿no? Poniendo la mira. Es algo muy interesante que Dios mediante vamos a estar viendo más adelante. Pero quisiera hablar acerca un poco del contexto de lo que Pablo está hablando aquí. Le está hablando a la iglesia de Colosas. Es interesante que Pablo le dice esto a estos hermanos que estaban pasando por un peligro de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Que Pablo en esta misma carta titula estas enseñanzas como vanas sutilezas, sabiduría de hombres, tradición de hombres, mentes carnales hinchadas. Es Pablo muy duro con estos falsos maestros. Pero el punto es de que estos maestros que estaban enseñando de estas herejías, el propósito que tenían era sacar o desviar la fe de la persona y obra de Cristo. Como si la persona y obra de Cristo no fuera suficiente para el cristiano, entonces ellos debían hacer otras cosas para vivir una vida celestial verdadera. Pablo va, y si leemos la carta a los Colosenses, muy corta, pero Pablo va destruyendo todas esas barreras con el Evangelio, todas esas mentiras con la obra y la persona de Cristo, pero con el mismo propósito. Pablo no está negando que el cristiano debe vivir para lo eterno, él no lo está negando. Por eso Pablo les escribe esto, lo que les acabo de leer, con el objetivo de estimular al cristiano y de exhortar al cristiano para que viva para lo eterno, donde está Cristo sentado. Pero sin embargo no los dirige a donde estos falsos maestros lo querían dirigir, sino los dirige a Cristo, les presenta a Cristo. ¿Por qué?
¿Por qué le presenta a Cristo, hermanos? Porque es Cristo, es Cristo, si somos cristianos, a quien debemos fijar nuestra mirada constantemente. Es en Cristo a quien debemos mirar y buscar el verdadero vivir celestial, porque viene de Él. Él es la fuente de este vivir para lo eterno. Por lo tanto, el cristiano debe fijar su mirada en Él y no desviarse por otras cosas u otras enseñanzas. Es en Él que encontramos la verdadera plenitud, y es en Él, como dice Pablo en esta misma carta, que estamos completos. Estamos completos, no necesitamos más. Si estamos en Cristo, estamos completos. No necesito escuchar vanas enseñanzas, no necesito verme a mí mismo, a ver qué hago, qué no hago para agradar a Dios. Necesito mirar a alguien. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y me gusta mucho la antesala de este capítulo 3, y se la voy a leer en esta versión. Colosenses 2, versículo 10 al 12, Pablo le dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido al hacer, no dice eso Pablo. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Tremendo este pasaje. Y como dice Pablo más adelante, es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por lo tanto, hermanos, si queremos vivir una vida celestial, si queremos poner nuestra mirada en lo eterno, debemos ponerla en Cristo. Pero hay algo más, versículo 21. Cristo dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quizás sea el versículo clave de toda esta porción. Cristo dice: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y con corazón, la Escritura no se refiere al órgano en sí, sino que el corazón es visto como el centro de la vida de la persona. Es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestros afectos, de nuestros anhelos. Y Cristo está diciendo que donde nosotros ponemos nuestro tesoro, es ahí donde estará nuestro corazón. Nuestra persona, nuestra vida girará en torno a nuestro tesoro. Si nuestro tesoro está en la tierra, es inevitable que todo esté girando en torno a eso. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo va a estar ahí. Ese es el punto de nuestro Señor. Cristo está diciendo que aquello que atesoramos es donde se encuentra toda nuestra persona. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber dónde está nuestro tesoro? Es mirando nuestro vivir. Mirando nuestro vivir. ¿Qué es lo que estamos todo el tiempo pensando? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es el patrón? Cuando Pablo resumió su vivir, ¿en qué lo resumió? No sé si recuerdan, cuando Pablo resumió su vivir, ¿en qué lo resumió? Cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué dijo? ¿Eran cosas para él? ¿O era una persona?
yo pregunto, ¿en qué puedes resumir tu vivir? ¿En qué puedo yo resumir mi vivir? ¿Son cosas? Porque es ahí donde estará mi corazón. Y con cosas, hermano, no me refiero a cosas malas en sí mismas. Siempre tendemos a pensar en lo peor para sentirnos a veces bien, como diciendo, bueno, no soy esto, no pienso en lo otro. Pero yo no me refiero a cosas, específicamente a cosas malas en sí mismas. Más adelante en Mateo 15 lo vemos, cuando Cristo denuncia y expone a los fariseos, citando a Isaías. Él que dice en Mateo 15, este pueblo de labios me honra. Pero él agrega algo. Y él dice, pero su corazón está lejos de mí. Con cosas, hermano, no me refiero a cosas mundanas. Podemos hacer cosas buenas. Podemos hacer cosas que están bien vistas. Como dije anteriormente, los fariseos eran bien vistos para los hombres. No había nadie como ellos. Adoraban, ayunaban. Todo era superficial, obvio. Pero los fariseos tenían esta imagen. Ellos hacían cosas buenas en sí mismas. Otras, muchas malas, obvio. Pero ellos tenían ese patrón. De orar, de ayunar, de cantarle al Señor. Pero Cristo condena ese modo de vida, citando a Isaías, y dice, este pueblo de labios me honra. Nosotros, hermanos, podemos ir a la iglesia, podemos cantar alabanzas, podemos participar en el servicio, tanto de alabanza como de enseñanza o lo que sea, pero eso no significa que yo esté haciendo tesoros en el cielo, o eso no significa que mi tesoro esté en lo eterno. Porque los fariseos hacían todo eso, pero lo hacían amando en su interior las cosas de este mundo, amando en su interior las cosas de este mundo. Amaban el honor, amaban el prestigio, amaban el reconocimiento, amaban el ser nombrados, dice Cristo. Amaban todo lo que hacían, lo hacían por orgullo, por vanagloria, enfocados en sí mismos. Y el corazón, este es el patrón, el corazón que busca al mundo y las cosas del mundo, lo hace enfocado en uno mismo. Lo hace enfocado en uno mismo. En poner los intereses míos por encima del otro. En usar lo que es del otro en beneficio hacia mí. Eso es el patrón del mundo, pero sin embargo el corazón que busca las cosas celestiales lo hace quitando los ojos del mismo, considerando a los demás por encima de él, como dice Pablo en Filipenses 2, capítulo 3, buscando dar lo suyo para el bien del otro. Me hace acordar a una persona buscando dar lo suyo para el bien del otro. Hermanos, la carne no tiene problemas en esforzarse, la carne no tiene problema en abstenerse de cosas, la carne no tiene problemas en sacrificarse. La carne es tan astuta, hermano. Puede camuflajearse de un montón de maneras. Pero hay algo que no puede hacer la carne, que es humillarse y negarse. Es tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo. Eso es lo que para la carne es imposible. Por lo tanto, si yo veo estas enseñanzas como un cambio de cosas, meramente, y no voy hacia el corazón, no voy hacia el cambio de afecto, que es donde Cristo está apuntando. Entonces, la carne puede hacer esto tranquilamente. Yo digo, ¿qué hacen los cristianos? ¿Hacen esto y hacen lo otro? Bueno, lo hago y soy cristiano. Simón el Mago, capítulo 8, vio a los cristianos, vio todo eso y quería eso. Yo quiero tener eso.
¿Qué hay que hacer? Hay que bautizarse. ¿Me bautizo? Hacía todo lo que los discípulos estaban haciendo. Pero su corazón estaba atado. El problema no era lo que estaba haciendo, el problema era su corazón. Y es lo mismo para nosotros. En los fariseos o en la religión que es hipócrita, siempre habrá avaricia, siempre habrá vanagloria. Siempre estará como patrón este mundo y no Dios. En los fariseos sucedía eso, todo era un esfuerzo de la carne. Pero la palabra es clara, los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros podemos leer eso y podemos ir, una vez más lo digo, podemos ir a las personas que roban, que matan. No, yo no ando en carne, no hago nada de eso. Podemos ver personas que eran muy bien vistas a los ojos de los hombres, sin embargo estaban andando en la carne completamente. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, dice Pablo, tienen la mente puesta en la carne. Es imposible. Y la carne, dice Pablo también, es enemiga de Dios. ¿Por qué? La carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y ni siquiera puede hacerlo, dice Pablo en Romanos 8, versículos 5 al 7. Un comentarista dice, si el verdadero tesoro de una persona, si su fin último es algo perteneciente a la tierra, como por ejemplo la adquisición de dinero, de poder, de estatus, de popularidad, entonces su corazón, el centro mismo de su persona, estará completamente absorto en ese objeto mundano. Todas sus actividades, todo lo que él haga, incluso las llamadas religiosas, estarán subordinadas a este único objetivo. Y esto lo vemos en Pablo, en el apóstol Pablo. ¿Cuál era su vida antes de que Cristo salga a su encuentro? ¿Cuál era su vida? ¿Cómo era su vida? Era una vida marcada por la inmoralidad, marcada por los pecados vergonzosos delante de los hombres, ¿no? Pablo era alguien a quien los religiosos tenían en gran estima en ese tiempo. Una persona muy reconocida, muy renombrada. Y él mismo lo dice en Filipenses capítulo 3, cuando él viene hablando de la confianza en la carne. En Filipenses capítulo 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de la letra, irreprensible. ¿Quieres un currículum de un religioso? Pablo. Y él no tiene vergüenza o no tiene miedo en decir, tú tienes algo en que confiar en la carne, yo más. Yo tengo más para confiar en la carne. Todo esto tengo. Ahora, si vemos su vida, hay algo que pasó en la vida de Pablo. Hay algo que pasó en la vida de Pablo. ¿Por qué él consideró todo eso como basura? ¿Por qué él consideró todo lo que para él eran bienes, todo lo que para él eran riquezas, todo lo que para él era ganancia en este mundo? Hubo un momento en que lo consideró como estiércol, como basura, todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? ¿Pudo ver otras cosas que son mejores? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? Lo vemos en Hechos. ¿Qué fue?
¿Quién salió a su encuentro? ¿Qué ocurrió en la vida de Pablo? Ocurrió una persona. En la vida de Pablo ocurrió Cristo. Lo que lo llevó a considerar todo lo terrenal como basura, todo su prestigio, todo su honor, todo su reconocimiento. Lo que lo llevó a considerar todo eso como basura no fueron otras cosas. Fue una persona. Fue Cristo. Su corazón estaba consumido por la persona de Cristo. Por eso Él pudo decir, para mí el vivir es Cristo. Todas las cosas se derribaron por completo. Sucede como dice Proverbios 23-26, que dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Hermanos, nunca va a venir al revés. Nunca vamos a poder deleitarnos en los caminos del Señor si nuestro corazón no está allí. Podemos hacer cosas para aparentar que nos deleitamos, pero eso lo podemos hacer frente a los hombres, no frente a Dios. Nuestro corazón debe estar en Él, debe poseerlo para que sus caminos sean nuestro deleite. Ahora, el punto es, hermanos, que no es haciendo algo nosotros que le damos nuestro corazón a Él. Es contemplando lo que Él ha hecho en Cristo que nuestro corazón es consumido. Que nuestro honor, nuestra reputación o lo que buscamos en este mundo es consumido. Es cuando en la gracia de Dios podemos ver y podemos seguir profundizando día a día. Lo que Dios ha hecho en Cristo con nosotros es que podemos deleitarnos en Él, no al revés. Y es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15. Pablo dice que es el amor de Cristo que nos debe constreñir. Es lo que Él ha hecho por nosotros. El amor de Cristo hacia Él lo consumió de tal forma de no vivir más para sí mismo. No vivir más para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Su vida giraba en torno a Cristo y a sus caminos y a su reino y a su gloria y a su nombre, porque su corazón estaba consumido por Él. Y volviendo a Colosenses, Pablo les dice que si habían resucitado con Cristo, vivan buscando las cosas del cielo. Esa es la manera. Pero el punto es cómo. ¿Qué les dice seguido a eso? ¿Qué les dice Pablo seguido a eso? Les dice, bueno, empiecen a hacer estas cosas. No le dice eso Pablo. Eso viene después como un resultado, pero no va directamente allí, Pablo. Pablo dice poniendo la mira. Poniendo la mira. Y esa palabra mira es tremenda, porque está haciendo énfasis a estar dirigiendo de manera ferviente nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestra mente hacia un lugar específico. Nuestra mira es estar dirigiendo nuestros pensamientos, nuestro deseo hacia un lugar específico. Y Pablo dice que ese lugar es una persona, es Cristo a quien debemos mirar. Y no sé si han podido alguna vez tener alguna escopeta con una mira o poder utilizarla, pero ¿qué función tiene la mira? Y si hemos visto, si hemos utilizado, generalmente tenemos que cerrar un ojo para poder mirar ahí, por la mira. Y si vemos la mira, tienen varias líneas y después tiene un punto, como todo dirigiéndose hacia ese objetivo. Y Pablo dice que es esa clase de mirada que tenemos que tener hacia nuestro Señor.
hacia su persona y su obra. Esa es la mirada de fe, la que ve a Cristo más valioso que todas las riquezas que este mundo pueda ofrecer. Y no busca ni anhela ni desea otra cosa más que a Cristo mismo. Si vemos ese capítulo de Filipenses 3, más adelante, en el versículo 7 a 9, Pablo lo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, pasado, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y aún más, yo estimo, eso es presente, yo estimo hoy como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Él no solamente había estimado todas las cosas, todo ese currículum que hoy vimos en Filipenses capítulo 3, sino que hoy estimaba también todas las cosas. Estimo, dice Pablo, hoy. No hay otra cosa que me pueda nublar o que pueda ser más grande que Cristo. Y eso podemos verlo y podemos llamarle cosas también cristianas. Es muy triste ver cómo nuestro corazón a veces se desvía con cosas que son cristianas, pero que terminan teniendo un gran valor para nosotros. Pablo dice, yo estimo hoy todas las cosas por amor a Cristo. Esa es la mirada que el cristiano debe apuntar hacia Cristo y nada más que a Cristo. Y Hebreos 11 es un capítulo que nos habla tanto de eso. Nos habla tanto de eso. Por la fe Moisés, de ese capítulo 11, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Desestimó las riquezas de Egipto. ¿Cómo hizo para desestimar la riqueza de esa tierra? Eran muchas. El autor de los Hebreos dice que desestimó las riquezas de Egipto y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Por la fe. Pero dice algo más también el autor de los Hebreos. Porque tenía la mirada puesta. Esa palabra puesta es fijar en un lugar determinado. Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Y podemos decir, bueno, qué bueno la recompensa. Podríamos pensar, sí, vivir por toda la eternidad en el cielo, ser feliz, no tener más enfermedades, que el cuerpo esté con salud siempre. ¿Qué recompensa? Bueno, esa no es la recompensa. Esos son resultados del Evangelio, sí, pero no es la recompensa que nosotros tenemos principalmente. La recompensa es Dios mismo. La recompensa que tiene el cristiano es Dios mismo. Es disfrutarlo a Él por toda la eternidad. Hermanos, si pudiéramos ser felices, si pudiéramos tener salud y pudiéramos nunca experimentar enfermedades ni muerte y todo lo que uno quiera, pero no está Dios allí, no está Cristo allí, eso sería el infierno de la misma manera. Porque lo que garantiza que el cielo sea cielo, o que el paraíso sea paraíso, como quieramos llamarle, es que Dios está ahí. Su persona está ahí, su gloria está ahí. Y toda su gloria
se ve reflejada en una persona. Moisés tenía la mirada puesta en la persona de Dios. Tremendo. Hebreos 2, para terminar, Hebreos 12:2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tremendo, porque Cristo no es solamente el autor de nuestra fe, Él es el, por así decirlo, el perfeccionador de nuestra fe. Y el autor de los Hebreos dice que pongamos nuestra mirada en Él. Si todo esto que estuvimos viendo en este ratito, que no son más que saltar en un charquito, pero hay veces que no son una realidad de nuestra vida. Pero debemos entender que si es así, el punto no está porque no estás haciendo lo suficiente. Es porque no estás mirándolo lo suficiente. No estás mirándolo lo suficiente. A veces abrimos la Biblia y la leemos como el diario deportivo y vemos, tenemos que leer 4 o 5 capítulos y listo, vamos a la siguiente tarea. Pero no tenemos que leer la Biblia porque es lo que un cristiano hace, ¿no? Tenemos que ver la Biblia y tenemos que leer la Biblia y tenemos que profundizar en la Biblia porque esto habla acerca de alguien. Esto muestra la gloria de una persona. Y es esa gloria, contemplando esa gloria que Pablo dice que somos transformados a los Corintios. Contemplando la gloria de nuestro Señor, somos transformados por el Espíritu. ¿Cuánto tiempo pasamos en la Biblia? Es nuestro deseo contemplar esa gloria. ¿Le pedimos al Señor que obre eso en nuestro corazón? ¿O solamente nos enfocamos en nosotros mismos, en lo que no hacemos o hacemos? Por tanto, si quieres y si yo quiero vivir para estas cosas, no pongas tu mirada en ellas tanto como en aquel que en su gracia puede obrarlas en ti. Porque vivir haciendo tesoros en el cielo, hermano, no es principalmente vivir haciendo las cosas correctas. Es vivir para la persona correcta. Esa persona es Cristo. Lo otro vendrá como consecuencia de eso. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, pedimos que lo poco que podemos ver de todo este gran océano, en nuestra debilidad, tú lo uses en cada uno de nuestros corazones. Señor, que muestres a Cristo en nuestros corazones para que podamos vivir para Él. Y de esa manera, Señor, que Él pueda obrar en nosotros lo que nosotros no podemos obrar en nosotros mismos. Que es vivir para lo eterno, es vivir para lo que no perece. Y Cristo es eso que nunca perecerá, sino que permanecerá para siempre. Ayúdanos, Señora, inclina nuestro corazón a poder poner nuestra mirada en Él.
así poder vivir vidas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.